Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos a través de la multiplataforma de Radio Conexión Vida, www.conexionvida.net.pe, comunicación para la prevención del VIH. Los saluda en una nueva edición de su programa Entre Líneas, Diego Quispe, y hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a tener una entrevista con Miguel González. Él es candidato al Congreso con el Partido Morado, él es el número uno. Y está aspirando a integrar este parlamento que se estaría instalando el próximo año. Miguel, bienvenido a Radio Conexión Vida. Estamos aquí sentados para poder hablar sobre tus propuestas y sobre algunos temas también de coyuntura, porque son parte también de lo que va a tener que resolver el nuevo parlamento. Bienvenido. Gracias, Diego, y gustoso de estar aquí en Radio Conexión Vida para poder conversar sobre diferentes temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Radio Conexión Vida es un medio comunitario que a la vez trabaja conjuntamente con la institución SIDA Vida, que nos preocupamos mucho por la comunidad LGTBI, por la comunidad que vive con VIH, y en general esto abarca temas de salud. Así es. Entonces, ahí me gustaría saber principalmente, como candidato al Parlamento, qué propuestas tienes de llegar al Congreso respecto a este sector. Hay una propuesta clara porque el Partido Morado tenemos todo un listado de propuestas, es decir, las propuestas que estamos llevando al Congreso no son necesariamente individuales, sino que son propuestas que todo el partido ha consensuado y que tiene. Inclusive hace unos días hemos sacado una publicación por redes sociales y también por algunos medios periodísticos de todas las propuestas que tenemos. Una de ellas en el área de salud, por ejemplo, es la implementación todavía del uso del cannabis, porque sabemos que hay un reglamento, pero todavía hay un gran vacío porque las personas no se benefician de ello. Entonces, se puede dar una ley, se puede dar el reglamento, pero de ahí hasta que pase la implementación y para que las personas verdaderamente reciban el beneficio, hay un gran vacío, hay muchas brechas que superar. Haremos una vigilancia porque desde las funciones parlamentarias también está el poder fiscalizar. Y la fiscalización que vamos a realizar son las visitas inopinadas a todos los servicios de salud del Callao, en este caso que yo represento, de la región Callao, para poder detectar exactamente cuáles son los procesos, las áreas donde se queda todo el sistema de salud empieza a tener problemas. Es decir, donde necesariamente están los problemas, detectarlos y desde allí solucionarlos. Y, por ejemplo, publicarlos también. Porque muchas personas o muchas entidades de control no están al tanto de la problemática de un centro de salud, por ejemplo, ¿no? A veces colapsa. Hace poco hemos sabido sobre el decreto de urgencia del CIS para todas las personas, pero mayor cobertura sin que esto implique una mejora en el abastecimiento y en el personal, este sistema va a colapsar. ¿Crees que este decreto tiene todavía vacíos pero que los puede resolver el nuevo Congreso? Sí, tiene muchos vacíos todavía, porque uno de ellos es el que te mencioné, ¿no? Si hay una mayor cobertura, pero no se ha mejorado los principales problemas de salud, por ejemplo, la atención, el personal, la infraestructura, el desabastecimiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? Más personas, sin mejorar la calidad de atención y sin mejorar todo el sistema en general, vamos a colapsar. Entiendo. Ahora, por ejemplo, el gobierno también publicó un decreto sobre medicamentos genéricos. ¿Qué opinión tienen en el Partido Morado respecto a esto? Tenemos que impulsarlo, pero todavía hay una serie de impedimentos porque hay detrás de esto, hay toda una red de intereses empresariales, particulares, que impiden que pueda darse esto. En el Congreso, en el último Congreso hemos visto esto, porque siempre hay una especie de, siempre se ha visto la representación congresal como un negocio. Si me ayudas a llegar al Congreso, entonces bloqueo algunas acciones que van a beneficiar a la población o favorezco a ciertos sectores empresariales, ¿no? Y en este caso nosotros como Partido Morado no vamos a tener ningún blindaje ni vamos a favorecer a empresas particulares porque nuestra campaña y nuestras acciones como partido no están dirigidas por entes empresariales ni por grupos ajenos a la población. Entiendo. Ahora, por ejemplo, en otro tema, se ha hablado bastante, en el caso, por ejemplo, del Partido Morado, está el señor Daniel Mora, que él defiende bastante la reforma universitaria, está Gino Cosa, Alberto Belaunde, que son excongresistas, pero que defienden también el enfoque de género. Sí. ¿Falta alguna implementación
legislativa en torno, por ejemplo, a endurecer las sanciones en los crímenes de odio, en la violencia de género? ¿Falta o simplemente es cuestión de que la ley no se está aplicando como tal? No solamente son sanciones, sino leyes que permitan el reconocimiento y los derechos de todas las personas. Una ley de identidad de género es necesaria en nuestro país. Entonces, no podemos hablar solamente de sanciones o de leyes a medias. Necesitamos leyes completas. Por eso, desde el Partido Morado, y está en nuestra publicación sobre nuestras propuestas congresales, es poder sacar adelante una ley de identidad de género que va a permitir que todas las personas transgénero puedan tener una identidad. Entiendo. Ahora, y en el caso, por ejemplo, de la currícula escolar, en el último parlamento que fue disuelto, se crearon inclusive, hubieron interpelaciones, se creó una comisión investigadora Así todavía es. para revisar la currícula. Y me imagino que en el nuevo Congreso van a haber algunos parlamentarios que van a querer continuar Los ese hay, tipo. están postulando. Exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Ustedes como aspirantes al Congreso si llegan a este Parlamento. Como Partido Morado nosotros tenemos ideales, tenemos Ujú. una ideología que permite que todos los peruanos y peruanas tengamos la cancha plana. Es decir, el acceso a las oportunidades e igualdad para todos. Que el desarrollo o el progreso no se base en privilegios, en el apellido, en el dinero o en la vara, sino que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? En ese sentido, es que es necesario el poder trabajar el sistema educativo, poder trabajar la educación, no solamente la escolaridad o la educación superior, sino también desde la educación desde el vientre de la madre, antes que nazcamos. Entonces, ese es un enfoque que estamos dando del Partido Morado, es decir, la educación como algo integral, no por momentos ni por momentos de escolaridad o entonces nosotros estamos planteando desde la educación, desde la parte universitaria, desde la escolaridad y también desde el vientre de la madre. En todos esos aspectos educativos es que necesitamos tener un enfoque de género. Entiendo. Ajá. No podemos descuidar un nivel educativo. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer, los asesinatos y todo eso ocurre principalmente porque como sociedad hasta hemos normalizado el machismo. Y necesitamos desde nuestra cultura, desde nuestra educación, desterrar estas ideas, donde se siente que los hombres tenemos cierta superioridad. Y eso debemos desterrarlo desde la parte educativa. Por ejemplo, en el tema ya yendo a netamente lo político, tu posición personal respecto a la inmunidad parlamentaria. He escuchado algunos candidatos dicen queremos eliminarla, otros apoyan la propuesta que hubo en su momento con la reforma política, ¿no? Que sea la Corte Suprema quien resuelva esta potestad. ¿Cuál es la posición de Miguel González? Bueno, en realidad como partido vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria no debe ser usado para un blindaje por delitos. Se aprobó y se da porque dentro de nuestra función congresal pueden ocurrir algunas situaciones que necesariamente vamos a tener que recurrir a una inmunidad parlamentaria. Pero esto ha sido abusado, ha sido usado malamente, está siendo usado para poder blindar delitos que no tienen nada que ver con la función congresal. En ese sentido, nuestra posición es poder eliminar esta inmunidad parlamentaria, ¿no? Para ello hay que hacer reformas, pero como bancada, como partido político aspirante al Congreso, estamos en esa línea de poder eliminarla. Ahora, pero la inmunidad parlamentaria, si bien es cierto, ha sido utilizada por algunos parlamentarios para evadir a la justicia, pero también es una herramienta que tienen los congresistas cuando fiscalizan a través de las comisiones investigadoras. Al comienzo de esta entrevista hemos hablado de fiscalizar, por ejemplo, el sector salud. Si no hay inmunidad parlamentaria, no van a estar como que atados de manos para, por ejemplo, poder fiscalizar, no sé, el mal manejo de los hospitales, la corrupción en el sector salud. ¿No van a estar expuestos a que los denuncien? Claro, por eso te decía que necesitamos que la inmunidad vuelva a su uso normal, a su uso original.
Ujú. por la cual fue dada, ¿no? Pero actualmente estamos en una coyuntura donde la inmunidad parlamentaria se usa para otros aspectos, para blindar, digamos, delitos personales, etcétera. Entonces, como partido necesitamos eliminar la inmunidad parlamentaria y poder dar la forma original que tenía inicialmente, ¿no? Entiendo. En ese sentido, es todo un desafío, hay una reforma que hacer, pero estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, el Partido Morado se define como una agrupación política de centro. Ujú. ¿Qué significa en el Perú ser de centro? Actualmente políticamente estamos siendo formados como que o eres de izquierda o eres de derecha, Ujú. o sea, blanco o negro. Y vivimos como que criados así a veces. Ujú. Pero actualmente el desarrollo de una nación, el desarrollo de un país, no tiene que encajonarse, encuadricularse necesariamente entre uno y otro, sino que actualmente tenemos muchas formas y tenemos, en el Perú sobre todo, que forjar nuestro propio camino, de acuerdo a nuestra problemática, de acuerdo a nuestras oportunidades, de acuerdo a los cambios globales que están ocurriendo. En ese sentido, no podemos establecer fórmulas exclusivamente de izquierda o de derecha, sino que la vida actualmente nos ofrece varias alternativas para poder llegar al desarrollo. Ya. Nuestra posición como centro es que tenemos acciones concretas. Algunas se pueden parecer a la derecha, otras de la izquierda, porque en cada tendencia política podemos rescatar algo bueno. Por ejemplo, ¿qué rescatan ustedes de la derecha y qué rescatan de la izquierda? Por ejemplo, en el tema de la derecha, nuestra apuesta es por la inversión, ¿Ya? pero la inversión en el desarrollo humano sostenible. Ujú. Tenemos que invertir en las personas. La inversión no necesariamente es en la empresa privada o en el sector privado para buscar el desarrollo. Ujú. Necesitamos invertir en el desarrollo, sí, pero de las personas. Por eso que el desarrollo de los talentos, formación de talentos, es un eje de nuestra ideología morada. Y en el caso de la izquierda, es necesario también tener una política social, pero de desarrollo. Actualmente todo desde la izquierda se puede vincular a que el Estado es el protector de todo. Desde el Partido Morado, desde el centro, lo que aspiramos es que las personas puedan lograr su desarrollo. Hay un sentido de asistencia, pero tiene que ser formativa. Comprendo. Ahora, has mencionado algo importante que es apostar por los talentos y me imagino que eso Claro, va referido a apostar por la educación, así es. ¿no? En el 2016, cuando Julio Guzmán postulaba con Todos por el Perú a la presidencia, él dio una propuesta que a los jóvenes que no podían acceder a estudios universitarios, darles créditos. Pero una de las razones de las protestas en Chile fue que los jóvenes accedían a créditos universitarios y se endeudaron de tal manera que el sistema colapsó. Entonces, en base a todo esto, Miguel, ¿se sigue manteniendo esa propuesta en el Partido Morado o no? Actualmente tenemos muchas propuestas que derivan de la época electoral del 2016, Ujú. pero que también hay nuevas propuestas porque tenemos un equipo técnico y tenemos bases en todo el Perú que contribuyen al desarrollo de estas propuestas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en todo el Perú tenemos bases regionales, provinciales, distritales. Entonces, desde allí se va elevando el enfoque de la realidad de la zona y se va formando un plan estratégico de gobierno. Ujú. Entonces, de acuerdo a la realidad de cada región, de acuerdo a la realidad de cada provincia y de cada sector, de los mismos actores que están dentro de estos sectores, es que se plantean las propuestas de gobierno. Ahorita nosotros tenemos un equipo de plan de gobierno que trabaja de esa manera, integrado por más de 100 personas. Porque la interrogante es si la bancada morada en el Congreso 2020 va a impulsar esta reforma educativa. Claro, pero la reforma, como te repito, y como te dije al inicio, es integral. Ujú. No podemos solamente enfocarnos en el sector universitario, separado del ámbito escolar o separado de lo que es el desarrollo de la persona dentro del vientre de la madre, ¿no? Es todo un enfoque integral. Así es como lo vemos nosotros. No, claro, pero te lo pregunto porque no queremos que Perú más adelante tenga las protestas que hubo en Chile, ¿no? Entonces, No, en realidad el descontento social
es un derecho en realidad, ¿no? O sea, cuando hay un descontento social es un aviso de que algo está yendo mal. El problema aquí es cómo el Estado reacciona, cómo enfrenta o cómo dialoga con las personas para que las acciones que ejecuta desde el gobierno beneficien verdaderamente a las personas. Si hay una propuesta social es porque algo no está bien, porque no está llegando este desarrollo, este progreso a las personas. En ese sentido, lo más importante aquí es cómo el Estado responde frente a ello. Entiendo. A Miguel González, de llegar al Congreso, ¿qué comisión le gustaría integrar? La educación. La educación. Ahora, y en el caso, por ejemplo, de todo ese panorama electoral, hay partidos políticos que están apostando por viejos rostros. ¿Qué opinas de que los partidos políticos en general apuesten por lo que en algún momento llamamos la vieja guardia, ¿no? Hay una frase de González Prada que dice los jóvenes y los viejos a la tumba. Sí. ¿Qué opinas al respecto? El Partido Morado es un partido de nuevos rostros, de una propuesta diferente de desarrollo. Pero así como ha habido malos congresistas y que nunca más deben ser elegidos, también los ha habido buenos que necesariamente pueden seguir contribuyendo a la ejecución de las propuestas o de las acciones políticas que necesitamos para tener el desarrollo, ¿no? Gino Costa y Alberto Belaúnde son dos de estas personas, por eso que el Partido Morado los ha invitado a pertenecer, en este caso como invitados, para que postulen al Congreso, ¿no? Entiendo. Hay iniciativas como de Alberto Belaúnde que necesariamente necesitamos de su experiencia, necesitamos de su decisión política para poder ejecutarlo, ¿no? Entiendo. Ahora, pero por ejemplo, Alberto Belaúnde y Gino Costa fueron parlamentarios que en sí tuvieron un rol importante en el periodo pasado, apoyaron la disolución del Congreso precisamente para que el Parlamento que entre a partir del 26 de enero sea nuevo. ¿No es una incoherencia que estén postulando? Este momento, este corto periodo congresal que se nos viene, es muy importante para que las reformas que se puedan plantear sean el piso de despegue al desarrollo desde el 2021 para adelante. Es decir, si no tenemos una buena representación congresal en este corto periodo, lo que se nos viene al 2021 para adelante puede ser más de lo mismo. Estamos hablando de reforma judicial, de reforma electoral, reforma política en general. Entonces necesitamos los mejores cuadros en el Congreso y con decisión política y con convicción política para que se puedan se puedan aprobar leyes. En ese sentido, la presencia de Alberto de Belaúnde y de Gino Costa es importante. Ahora, en el caso, por ejemplo, tú postulas para representar a la región Callao. Así es. Desde un fuero parlamentario, ¿cómo uno puede luchar contra la corrupción en el Callao, una región que el año pasado sonó bastante por el tema de los audios y del caso de los cuellos blancos, sí, ¿no? Que involucró precisamente a varias autoridades de esta región? ¿Qué planteas al respecto? Por ejemplo, ¿se puede quizás crear una comisión investigadora sobre esto o no? Se puede crear una comisión investigadora, pero lo principal es no permitir el blindaje. Porque en el tema de los cuellos blancos, un obstáculo desde el Congreso ha sido el blindaje. Lo sabemos todos. Entonces, si no hay blindaje, lógicamente las investigaciones se aceleran, van cayendo más rápido las autoridades corruptas de nuestra región, ¿no? Tenemos políticas concretas o planteamientos de leyes concretos para la seguridad. En el Callao es importante legislar a favor de la seguridad, pero también es importante el poder ejercer una función fiscalizadora que fiscalice a las autoridades actuales. Te pongo un ejemplo, en el Callao, recién hace unas semanas, el municipio y la región se han puesto de acuerdo para poder tener acciones concretas. Y ha pasado varios meses y no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque hay diferencias políticas, porque hay diferencias entre estos grupos de poder, ¿no? Y así, Ventanilla trabaja separado de La Perla, de Bellavista, de Carmen de la Legua, Cercado, Mi Perú, todos aislados. Parecieran territorios independientes, autónomos y que no se integran para poder llevar una estrategia o un plan de acción que contrarreste la inseguridad. Nosotros como representantes o como futuros representantes en el Congreso necesitamos también tener esa función de fiscalización, de visitas inopinadas, de articulación entre las autoridades para que se puedan integrar
las medidas que favorezcan a la reducción de la delincuencia. ¿Solo en la semana de representación o en general en los 31 días que tiene el mes? Todos los días, 24 horas en realidad. La labor congresal de este corto periodo va a ser muy importante y va a dejar precedentes para poder ejercer una labor ya más continua a partir de 2021. Es importante este periodo congresal. Mucha gente no se ha animado inclusive a postular. ¿Por qué? Porque desestiman este periodo. Pero este periodo es muy importante. Es corto el periodo. Y tampoco nosotros estamos exagerando ni mintiendo en las propuestas, porque 1 año y medio es poco lo que se puede hacer. Por eso necesitamos priorizar acciones. Y esas acciones deben ser las acciones que permitan tener una plataforma segura para a partir del 2021 ejercer otras. El 28 de noviembre la República publicó un informe que señalaba que en la lista del Partido Morado a nivel nacional para el Congreso habían personas sentenciadas por violencia familiar. Así es. ¿Qué pasó ahí con los filtros? Todas las autoridades regionales pasan por un filtro cada 6 meses. Yo milito en el Partido Morado hace 3 años. Empecé desde que el Partido Morado en el Callao era un pequeño grupo de gente. Y vi cómo se formaron las bases. Y vi cómo teníamos nuestros recursos para poder darle sostenibilidad a estas bases. Cada persona que se ha sumado al Partido Morado, nosotros la hemos visto. Ha participado de charlas, hemos participado de cursos, en fin, todo un trabajo presencial que doy fe de ello. Y de los filtros también que se han aplicado. En algunos casos de los postulantes no ha habido un filtro riguroso y estas personas ya se les ha invitado a renunciar y han renunciado a su candidatura. Además, el Partido Morado ha sido transparente con esta información porque esta información que ha salido publicada en el Diario de la República ha estado en la hoja de vida de las personas cuestionadas. Es decir, no ha habido un ocultamiento detrás de ello. Ha estado declarado. En algunos casos de estas personas, lo sé porque tengo contacto con la mayoría de candidatos a nivel nacional, han llegado a una conciliación inclusive. Solo un caso, te comento, uno de ellos sigue con su pareja actualmente, ¿no? Han pasado varios años, llegaron a una conciliación y siguen actualmente como pareja, ¿no? Entonces, definitivamente el Partido Morado, a pesar de esas conciliaciones y a pesar de que las situaciones de violencia se han superado, es riguroso con este tema. Quizás legalmente está resuelto, pero políticamente no es bien visto. Así es. Por eso que el Partido Morado ha invitado a estos candidatos para que puedan renunciar a su candidatura, ¿no? Y es lo que se debe hacer. Y si esto nos conlleva un costo político, lo vamos a asumir de todas maneras, porque si hemos venido para hacer política en el Perú, es para hacerlo bien. Y si hay errores que corregir en el camino, lo vamos a corregir. Y si hay un costo político que pagar, lo vamos a asumir siempre. ¿Cree que hay para ese Congreso una amenaza de agrupaciones de izquierda que buscan apoderarse del Parlamento y cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente o es un mito? No somos partidarios de una asamblea constituyente, pero yo creo que hay muchas coincidencias entre todas las agrupaciones políticas. Y el Partido Morado siempre va a apostar por esas coincidencias que permitan que el Perú tenga un empuje en el desarrollo, ¿no? ¿Se debe mantener la Constitución del 93? Se debe mantener, pero hay reformas que hacer y lógicamente cuando un país está en un proceso de desarrollo, nosotros tenemos que ver qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que se debe reformar y si ello implica un cambio, tenemos que aceptarlo y aplicarlo. Ha habido mucha controversia con ese tema de los aportes de empresarios a partidos políticos. Y aportes anónimos en el 2011 que no se reportaron a la OMPE. ¿Qué nos asegura, por ejemplo, de que en esa campaña electoral hay una legislación exactamente que prohíbe los aportes anónimos mayores a 2 UIT, pero qué nos asegura de que en ese proceso electoral no va a haber un empresario que se acerque al Partido Morado y diga, quiero apoyar esto, pero guarden en reserva mi nombre? Claro. ¿Qué nos asegura de que no va a pasar eso? Toda la documentación de los aportes existe en el Partido Morado. Y te lo digo porque, como te repito, hace 3 años yo milito. Todos los aportes que uno hace son de los militantes.
Está prohibido recibir aporte de empresas. Todos los aportes que un militante hace o que una persona hace son documentados, está evidenciado. Por ejemplo, si yo como militante quiero aportar 500 soles, 1000 soles, debo exigir un recibo con firma y con huella. No podemos recibir aportes si es que no hay un documento que compruebe ese aporte y de quién vino, con su huella, con su firma, con sus datos y la fecha en que lo emitió. Todo eso tiene un control interno y se declara desde cada base. ¿Y cuándo se va a conocer esa información? Si tú asistes a cada base del Partido Morado, ya sea distrital, provincial o regional, y tú como ciudadano quieres pedir esta información, el Partido Morado no tenemos ninguna barrera para poderlo entregar. ¿Pero eso no debería estar en la OMPI? Claro, exacto. Pero dentro de todo lo normado y dentro de todos los procesos de transparencia, el Partido Morado está dentro y los va a respetar. Es decir, el Partido Morado cumple con todos los elementos de transparencia que se exigen dentro de la ley. Es más, si cualquier ciudadano quiere pedir estos informes o quiere pedir información más detallada de los aportes a nivel distrital, provincial, regional, como te digo, entonces las puertas están abiertas y se puedan dar. Te comento, yo antes de llegar a esta candidatura, todavía soy el secretario de Organización y Planeamiento de la región Callao, del Partido Morado. Entonces, he dado charlas para hacer llegar la ideología morada a muchas personas e invitar a que se unan al proyecto del Partido Morado. Entonces, dentro de esas charlas, en cada charla, y han sido innumerables charlas que hemos dado desde hace 3 años, todas las personas preguntan esto. ¿Quién los financia? ¿De dónde tienen sus recursos? ¿Quién me garantiza de que no están recibiendo dinero? Y la respuesta es tan detallada, ¿no? Este escritorio que tenemos en el local del Partido Morado es una donación de tal militante, de Miguel González, ¿no? Esta pizarra que tenemos ahí ha sido comprada haciendo una colecta entre estas 3 personas. Ahí está documentado. Entonces, ¿me aseguras, por ejemplo, de que cuando presenten su reporte a la OMPE va a aparecer en ese reporte el nombre de Miguel González? Por supuesto. Inclusive, yo te adelanto, en esta campaña electoral son escasos los recursos que tenemos. El Partido Morado no tiene grandes recursos económicos, pero apostamos por innovación y por estrategias más efectivas que una inversión fuerte de dinero para tener una publicidad masiva. Ya lo hemos comprobado o lo hemos demostrado en el 2016 utilizando las redes sociales. En esta campaña también estamos siendo innovadores y estrategas para hacer una campaña efectiva sin invertir muchos recursos, porque también es lo que se debe hacer. En el Callao, por ejemplo, un panel está costando grande 5.500 al mes. Y vemos que un solo candidato tiene más de 10 paneles a nivel de todo el Callao. Entonces, es exagerado. Es exagerado y sabemos quiénes son, sabemos cómo trabajan algunos partidos allí en el Callao, ¿no? Pero el Partido Morado no puede tener esa línea de hacer campaña, esa misma línea, porque estaríamos demostrándole a la población que en realidad no estamos actuando conforme a nuestra ideología, porque no podemos invertir tanto dinero en tanta publicidad para ganar una elección. En realidad lo que tenemos que hacer es tocar puertas, hablar con la gente, utilizar las redes, pero utilizarlas bien, no solamente para la foto, sino que atender los comentarios, responder las preguntas. Si alguien pide transparencia, dar esa transparencia. Es lo que debemos hacer, es un trabajo de hormiga que involucra todos los días de la semana, más de 12 horas al día, pero tenemos que hacerlo. Fácil sería pagar un panel publicitario y simplemente dormir tranquilo todos los días de la semana, porque ese panel nos garantiza que nos estamos haciendo conocidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Él es Miguel González, candidato con el número 1 al Callao por el Partido Morado. Hemos estado aquí en una entrevista en Radio Conexión Vía a través de nuestra multiplataforma. Estaremos con más el próximo martes hablando sobre temas de coyuntura y también sobre las elecciones que van a ser el 26 de enero del próximo año. Estuvo en la mesa de conducción Diego Quispe y en los controles Taira Yaquetti. Conmigo será hasta la próxima. Chau. Conexión Vida, comunicación